Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamientos que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. ¿Y dónde queda hoy el derecho a la salud de los pacientes renales en Venezuela? Lamentablemente, quienes padecen de enfermedad renal crónica son diagnosticados en una etapa ya muy tardía de la enfermedad, cuando la diálisis y el trasplante de riñón son prácticamente las dos únicas opciones de supervivencia de estas personas. ¿Qué pasa con las diálisis y con ese tipo de trasplantes hoy en nuestro país? ¿Qué pasa con ese 10% de la población mundial que, según la Organización Mundial de la Salud, padecen de enfermedad renal crónica? ¿Cómo hacer en este caso? ¿Cuáles son las alternativas, las opciones que tienen estos pacientes en nuestro país? ¿Cuáles son los tratamientos a los que pueden optar si estos quizás no los encuentran? ¿Cuál es el pronóstico de esta gente? De todo eso vamos a conversar el día de hoy en nuestro programa. No estamos hablando de una enfermedad que solamente afecta a adultos, sino que también a un gran número de niños que quizás hoy no tienen acceso a este tipo de tratamientos. Es un programa que merece la pena escuchar definitivamente. Participa con nosotros con todas sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Hoy utilizamos el hashtag o etiqueta Soluciones Renales, numeral Soluciones Renales. A través de nuestras cuentas, les repetimos, en Twitter e Instagram. Como siempre, los invitamos a seguirnos en Telegram a la cuenta de la casa, @globovisión_oficial, y también pueden seguir nuestra señal totalmente en vivo a través de www.globovision.com. Hacemos la pausa, ya venimos. Usted está viendo Soluciones. Todos los domingos, Julio César Pineda se acerca a las culturas de los diversos países que mantienen relación diplomática con Venezuela a través de Embajadas y Embajadores. Un programa educativo, multicultural, donde se dan a conocer a las comunidades del mundo a través de sus embajadores. Embajadas y Embajadores. Domingos, 7 de la noche, por Globovisión. Gracias al apoyo de PDVSA Basa y Pequiven, Feindustria puede arrimar materias primas a los productores nacionales y elevar el abastecimiento. Es la única manera que podemos generar beneficios tanto como para el fabricante como para el consumidor final. Producir, abastecer y exportar. Somos Fedeindustria. Nuestro planeta pudiese estar en peligro si no lo cuidamos. Electrodomésticos Khaled, más que una marca, es una razón de vida. Nuestro principal objetivo es fabricar electrodomésticos de bajo impacto ecológico para preservar y optimizar nuestro biosistema. Khaled, nuestro objetivo, la vida. La pista. Se vive en extremo. Sigue tu camino todos los sábados a las 3 de la tarde por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Hoy estamos en Soluciones en compañía de la doctora Elizabeth Montoya. Ella es nefróloga, pediatra, además miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Nefrología. Bienvenida, doctora. Y la acompaña el doctor Luis Hernández, nefrólogo, también miembro del programa de trasplante del Hospital Clínico Universitario. Bienvenido. Gracias.
Es un tema bastante importante el de hoy porque estamos hablando de que las enfermedades renales son quizás mucho más frecuentes de lo que la gente pensaría, ¿no? Y quizás muchas personas anden hoy caminando por la calle con una enfermedad renal crónica y ni siquiera lo sepan. La enfermedad renal crónica muchas veces se diagnostica cuando la persona solamente tiene dos opciones, la diálisis o el trasplante de riñón para poder seguir viviendo. Y esto pues ya ocurre cuando además la calidad de vida del individuo se ha visto bastante limitada. Vamos a hablar de lo básico. En principio, doctor, ¿por qué son los riñones tan importantes en el cuerpo? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? Mira, los riñones son dos órganos muy nobles que están ubicados a nivel de la fosa, en la región lumbar, a nivel de la parte de la quinta vértebra lumbar, y son los órganos que se encargan de mantener un equilibrio, que uno llama la homeostasis del organismo. Su función primordial, llamándolo aquí en este punto, vamos a decir, que se encargan de limpiar la sangre, de limpiar el organismo de los desechos que producimos, y a través de la orina eliminamos esos desechos y algunos elementos que tenemos que, otra vez, otros nutrientes los reabsorbemos y el riñón los reabsorbe y los vuelve otra vez a la sangre. ¿Por qué son importantes? Porque tienes esa primera función, aparte tienen otra función, ellos tienen múltiples funciones, entre ellas también está que te ayudan a mantener un nivel de hemoglobina estable, porque ellos producen una hormonita que se llama eritropoyetina, que es la que se encarga de sintetizar, ser el precursor para sintetizar la hemoglobina. También intervienen, hoy en día se ha demostrado que intervienen en el control de la glicemia, en el control de los lípidos. También interviene en lo que es el metabolismo mineral óseo a través del calcio, el fósforo y la vitamina D, que es muy importante. También interviene en el equilibrio, lo que uno llama el equilibrio ácido-base, o sea, tienes que tener tu acidificación y la parte de la base, tener ese equilibrio ahí. Y mantienen también el equilibrio en lo que son los electrolitos, en el manejo de los electrolitos que uno tiene en el cuerpo, como son las sales, como el sodio, el potasio. Y como te dije, también manejaba calcio, fósforo, magnesio. Esta es la función de estos niños y que ayudan a estar complementando el resto del organismo. Ahora, dentro de los riñones, obviamente funcionan los que se llaman los nefrones, ¿no? ¿Qué son los nefrones? La nefrón es la unidad funcional del riñón. Que uno tiene millones y millones de nefronas. Lo que pasa es que cuando se pierden no se regeneran. Esa nefrona está compuesta de dos órganos, que son el glomérulo, que es donde se forma la orina, y los túbulos, que es por donde sale la orina, los túbulos renales, y donde se excretan todos estos productos de desecho y también se reabsorben los nutrientes que tienes que estar otra vez en tu cuerpo. ¿La mayoría de las enfermedades renales, doctora, atacan las nefronas? Hay un conjunto importante de enfermedades renales y que hacen afectación de esta unidad funcional. Podemos clasificar las enfermedades en las que afectan mayormente a los adultos y las que afectan mayormente a los niños. ¿Cuáles son las que afectan mayormente a los niños? En los niños es importante destacar que existen las glomerulopatías, que son enfermedades que afectan esta función del riñón y que se manifiestan probablemente con pacientes que presentan edema, hipertensión arterial, pacientes que tienen algo que se llama síndrome nefrótico, que evolucionan lamentablemente en la mayoría de los casos, en un cierto porcentaje importante de casos, a enfermedad renal. Y están las uropatías, que son la principal causa de pacientes con enfermedad renal crónica, que son trastornos que se manifiestan a nivel de las vías urinarias y que conllevan lamentablemente al deterioro de la función renal. Entonces tenemos glomerulopatías y uropatías. Y en el caso de los adultos es fundamental hablar de la diabetes y la hipertensión arterial como factores desencadenantes y de muy mal pronóstico para los pacientes que evolucionan a enfermedad entonces renal. Es decir, personas que desde niños tengan constantemente infecciones urinarias, por ejemplo, ¿son mucho más vulnerables a desarrollar enfermedad renal crónica futura? Por lo general, las infecciones del tracto urinario deben ser estudiadas, puesto que pueden tener de base una malformación del tracto urinario. Si no se estudian y se hacen las correcciones urológicas a tiempo, entonces es el niño que nos llega en fase tardía y ya con pérdida de la función. Y que muchas veces los padres piensan, no, bueno, lo que pasa es que seguramente eso es que agarra una infección en el baño del colegio, de la escuela, es que lo llevan mucho a la piscina, qué sé yo, un montón de excusas y quizás no nos estamos dando cuenta que hay algo de base pues mucho más importante y que hay que corregir para evitar males mayores a futuro. Ahora, doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades o las enfermedades renales más frecuentes entre la población? Bueno, fíjate, las enfermedades renales tienes que dividirlas en las enfermedades propias del riñón y enfermedades sistémicas que afectan al riñón.
La primera causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial es la diabetes. La segunda es la hipertensión arterial. Okay. Después vienen otras causas de otras enfermedades sistémicas que pueden asociar al riñón que no están en el orden, sino como las enfermedades inmunológicas, llamamos el lupus eritematoso sistémico, que es una de las que más produce esto. También tenemos las enfermedades que son asociadas, que se vienen asociadas al uso de medicamentos, como el uso excesivo de AINES. Los AINES son lo que uno conoce como agente inflamatorio no esteroideo. Dentro de ese conjunto entra lo que es el ibuprofeno, el ketoprofeno, todo este tipo de medicamentos que se utilizan muy común para el dolor, para las inflamaciones. Cuando se toman en exceso te pueden dañar el riñón. También tenemos dentro de las enfermedades propias del riñón, como está diciendo Elizabeth, las glomerulopatías, que también no se pueden manifestar en la infancia, pero después de cierta edad, a los 15, 16 años, pueden manifestarse hasta los 50, 60 años, que son enfermedades propias del riñón, que es donde el glomérulo se inflama. Y entonces el riñón comienza a inflamarse, a perder su función, y entonces comienzas a perder proteína y la gente comienza a orinar con mucha espuma. ¿Que son más de origen genético, quizás este tipo de...? Algunas son genéticos, no se conocen las causas como tal, tienen una condición pueden tener una condición genética, y eso lo podemos hablar ahora también, las causas de la parte de las causas de la enfermedad renal, porque se ha demostrado también que lo que es la condición racial también influye mucho en las enfermedades renales. ¿Por qué, doctor? Porque fíjate, por ejemplo, los afroamericanos, vamos a llamarlo así, o los negritos, tenemos los tostaditos. Tenemos un problemita con un gen, que es una polipoproteína 1, que te hace más estás más predispuesto a producir ese tipo de enfermedad glomerular. Igual que nosotros los tostaditos, como dices tú, la hipertensión es muy severa y entonces es más difícil de controlar y también afecta más. Es decir, que razas, digamos, caucásicas, blancas, sufren menos de este tipo de enfermedades. No te creas, porque en lo que es la enfermedad propia del riñón, pero los caucásicos también, como lo llaman los indios pigmeos y todo esto, son más tendencia a la diabetes, que también es la primera causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial. Entonces, ¿qué porcentaje de personas con enfermedad renal crónica son diabéticos o tienen a la diabetes como enfermedad de base? Mira, la mayoría de los pacientes en la historia natural de la diabetes van a hacer un daño renal. Los diabéticos tipo 1, sabes, hay dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. El 1 te puede entrar en un periodo de 10 años, el otro te puede entrar en un periodo de 5 años. Bueno, entonces siempre el diabético tiene que tener un nefrólogo al lado de por sí. Desde que es diagnosticado. Exactamente. Y eso no solo para el diabético, como estamos hablando. Para el hipertenso también. Para el hipertenso y cuando tú ves a alguien o alguien se sienta que está orinando con espuma, que su hábito de emisión está cambiando, acude rápido al nefrólogo, porque te está diciendo, ojo, mira, me estoy inflamando y si no me atiendes, en un futuro no muy lejano voy a sufrir del riñón y vamos a padecer las consecuencias. ¿Y cuando este tipo de daños se presentan, son reversibles, doctora? No, lamentablemente la enfermedad renal crónica es como una escalera. Va del estadio 1 hasta el estadio 5. El estadio 1 es aquella persona que cree que está muy bien, pero que lamentablemente si se realiza los análisis respectivos que debiéramos hacernos todos anualmente, un perfil 20, un examen simple de orina, pudiera desde allí y la evaluación por su médico pediatra o internista, según el caso, podría determinar precozmente que está en esa primera fase, en donde aparentemente hay una función normal, pero hay unos elementos que van a hablarle al médico acerca de que ya se está acercando un daño renal. Además de eso, la enfermedad de base, o sea que todo paciente debe estar estudiado para ver cómo es la evolución. La escalera va progresando en la medida que la depuración o filtración del riñón se va perdiendo. Y entonces, cuando está ya el paciente en estadio 5, quiere decir que ya necesita tratamiento sustitutivo renal y trasplante renal. ¿Hay lesiones, doctora, traumatismos que puedan desencadenar una enfermedad renal? No, desde el punto de vista traumático, salvo que hagas una lesión renal y pierdas el órgano per se o parte que se haya lesionado, pues bueno, sí se generará el daño, pero una persona puede vivir tranquilamente con un solo riñón. Ahora, hay muchas personas que quizás están escuchando el programa y dicen, mire, cónchale, yo padezco
o tuve hace mucho tiempo, o sufro con determinada frecuencia de cálculos renales. Siempre tengo las benditas piedritas allí que me molestan y que ya yo sé inclusive qué hacer, qué tomar para expulsarlas. Personas que sufren de estas llamadas piedras en el riñón o cálculos renales, litiasis, entiendo que también es el nombre que se utiliza, ¿son más propensas a desarrollar enfermedad renal a futuro? Mira, la litiasis renal es una de las condiciones que puede, si no lo vigilas, te puede producir, como estaba diciendo Elizabeth al principio de su intervención, una enfermedad renal crónica por obstrucción, lo que uno llama una enfermedad renal por obstrucción. Okay. Acuérdate que no tenemos los dos riñones, y los dos riñones van conectados a dos tubitos que son los uréteres que pegan a la vejiga y a través de la uretra, a través del pene o la uretra femenina. En algún momento esas piedras pueden obstruir y te pueden producir un daño hacia arriba, lo que uno llama una hidronefrosis, y te pueden obstruir, te pueden causar el daño renal. Okay. Entonces tienes que estar muy pendiente con su nefrólogo y con su urólogo de estar vigilando este problema, porque si te llega a crecer una piedra, te llega a crecer en un valor más o menos, te puede obstruir la vía y te puede producir el daño renal. Es decir, a la larga. A la persona que sufre de cálculos renales, pues es importantísimo no solamente automedicarse, sino siempre acudir al médico toda vez que sienta o que se comience a manifestar los síntomas. Y tener una consulta preventiva de mínimo 2 veces al año o una vez al año, realizándose los estudios como el ecosonograma y buscando también las causas que producen las piedras para evitar, porque esto más que todo tiene tratamiento, más que todo un tratamiento dietético que farmacológico. Pero él debería estar 1 o 2 veces al año su consulta con su nefrólogo y si ya el nefrólogo considera que tiene que ir al urólogo, lo refiere al urólogo. Importantísimo abordar la parte preventiva, sobre todo frente a la situación a la que se enfrentan los enfermos o los pacientes renales en nuestro país hoy en día. Situación de la cual vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos. Continuamos en Soluciones hablando de un tema importantísimo, la enfermedad renal en su fase aguda o en su fase crónica. Estamos conversando sobre esto con 2 especialistas, 2 nefrólogos, una especialista en la parte pediátrica, el doctor Luis Hernández también es especialista un poco más en adultos. ¿Cuándo se considera la enfermedad renal aguda, doctora? Una persona puede sufrir un fallo renal agudo secundario a procesos. Puede ser infeccioso, si se somete a alguna intervención quirúrgica en donde el flujo sanguíneo renal se puede haber comprometido, casos de tóxicos. Uno de los casos más frecuentes es la deshidratación, sobre todo en los niños. Es aquel paciente que está sano y que por una anoxia hace en un momento determinado una falla renal aguda. A veces pasa desapercibida si no se hacen los exámenes pertinentes, porque son incrementos incluso muy pequeños en los valores de la función renal en donde se manifiesta ese deterioro. Por lo general es reversible si se toman rápido las medidas desde el punto de vista médico. No obstante, si no se hace de esa forma, pues puede conllevar a un deterioro ya de la función como ¿Cuál tal. es la sintomatología, por ejemplo, en un niño que esté presentando una enfermedad renal aguda? Aquel paciente que llega deshidratado a las emergencias, secundario puede ser a diarrea, vómitos, que son las causas más frecuentes, aunado a un proceso infeccioso que pueda tener este niño, viral o bacteriano. Fiebre. Se manifiesta con fiebre, deshidratación y ¿cuál es la medida? A instaurar, obviamente recobrar ese medio interno a través de los fluidos adecuados, que eso lo sabe hacer el médico de la emergencia, el pediatra o el internista en caso de los adultos, y recuperar rápidamente entonces esta función, hacer el seguimiento además de ese paciente. En el caso del adulto, doctor, ¿cómo se manifiesta la sintomatología cuando es una enfermedad aguda renal? Mira, muy similar a como está diciendo Elizabeth, primero esto viene por causas de deshidrataciones, puede dar por vómitos, diarrea, el individuo tiene falta de apetito, viene con la lengua seca, ojos hundidos, puede dejar de orinar, comienza a hincharse, lo que uno llama un edema. Y cuando vas a ver los resultados del laboratorio, los 2 marcadores principales, que es la creatinina y la urea, están muy elevadas, con una desproporción, más que todo la urea se eleva más
que la creatinina en el caso de cuando es agudo. Pues eso es lo que está. ¿Son estos los dos valores entonces que siempre se toman en cuenta luego del examen de laboratorio? Existen marcadores muy importantes que lamentablemente no contamos en Venezuela para llevarlos a cabo y que son marcadores predictivos muy tempranos de que el paciente va a progresar a una enfermedad aguda, va a ser la injuria renal aguda. Entonces son marcadores que lamentablemente no contamos con ellos en Venezuela. ¿Cuáles serían esos marcadores? Son marcadores más que todo bioquímicos en donde las personas a nivel internacional pueden medir de manera muy rápida y precoz este tipo de patología. Sin embargo, yo creo, y lo fundamental para los que hacemos vida diaria en las emergencias y en los hospitales es la prevención. Inmediatamente un paciente con estas características que llega, hay que tomarle obviamente las medidas iniciales, que es la adecuada hidratación de ese paciente, preservar ese medio interno, preservar la función de los riñones, instaurar un tratamiento antibiótico si es un proceso infeccioso adecuado, y de esta forma se conseguirá que el paciente recupere. Y hay que hacer lo que tenemos. Como dice el doctor, la urea y creatinina, que por lo menos nos van a medir una fase inicial de qué es lo que está sucediendo con este paciente. Es decir, cuando hablamos de enfermedad renal aguda, estamos hablando por lo general de una patología reversible. Sí. Fácilmente reversible, por decirlo así. Si se consigue el tratamiento, obviamente, y si se toman las medidas adecuadas de hidratación, de rehidratación del individuo. ¿Cuándo hablamos de enfermedad renal crónica, doctor? La enfermedad renal crónica la vamos a manejar de la siguiente manera. Es el daño estructural o funcional del riñón después de 3 meses, que ya tienes 3 meses sufriendo de esta patología. Cuando te digo funcional, cuando estamos hablando de las enfermedades propias del riñón, como la glomerulonefritis o enfermedades, como te dije, la diabetes y la hipertensión, que son asociadas a eso. Cuando te digo estructural, es cuando es un daño ya, como tú me lo estabas diciendo, la litiasis renal, o un problema obstructivo por próstata, una próstata recrecida, o algún problema ginecológico que también me pueda obstruir las vías urinarias en las damas. O hablando de una enfermedad que es muy común en los pacientes, tanto en niños, es una enfermedad genética, que es la enfermedad poliquística renal, que es una de las primeras causas de enfermedad renal crónica, también a nivel mundial, como la 4ª causa. Entonces, después de 3 meses padeciendo alguna de estas dos partes, funcional o estructural, decimos que tenemos una enfermedad renal crónica. Y durante esos 3 meses, ¿cómo se manifiesta clínicamente la enfermedad en el niño, por ejemplo? Por lo general, en los niños muchas veces es asintomática esta fase. El paciente consulta ya con unos niveles elevados tanto de urea, creatinina, o muchas veces son tan elevados que llega por la emergencia convulsionando inclusive por la uremia tan grande que tiene ese niño. Es por ello que la consulta pediátrica preventiva es muy importante para determinar a tiempo cómo es la evolución de este paciente. Es por ello que la prevención es fundamental, de manera tal de que podamos instaurar las medidas correctivas a tiempo, porque ¿qué sucede? Que si no se instauran medidas dietéticas y de tratamiento básico esencial, el paciente va a progresar muchísimo más rápido. Si hay alguna enfermedad de base, una patología obstructiva que no se haya corregido, entonces urológica, un problema urológico no corregido va a evolucionar también muy rápido este paciente. En el caso del adulto, doctor, ¿qué elementos se presentan o se deben presentar de manera continua durante esos 3 meses para sospechar de que haya enfermedad renal crónica? Mira, fíjate, el grave problema con la enfermedad renal crónica, eso es lo que íbamos a hablar. La enfermedad renal crónica es silente. O sea, ya cuando tú por lo general descubres al paciente, cuando el hombre te llega ya en los síntomas ya de, como uno llama, uremia, que es la toxina que trata de eliminar el riñón. El hombre viene con falta de apetito, te llega con vómitos, te puede llegar con una astenia, flojera. Ya viene con trastornos hematológicos, ya el hombre viene con cansancio, con disnea, porque su hemoglobina está baja. Y como te estaba diciendo Elizabeth, ya te llega con los síntomas neurológicos de la uremia, te puede llegar en letargo, te puede llegar con convulsiones, lo que uno llama una encefalopatía urémica. Entonces, ese es el problema de la enfermedad renal, porque el problema está que los riñones no duelen y la enfermedad es muy lenta y es muy silenciosa. Por eso que la prevención es muy importante. Y si tú no tienes un nefrólogo, pero tienes un internista, 1 o 2 veces al año, hazte una creatinina, que no es el marcador que uno quisiera, y también te haces un examen de orina donde te puedan medir la relación de la albúmina, que es una proteína que uno tiene que por lo general no se debe excretar porque el riñón, como te dije, es un filtro y eso es cerrado. Albúmina, creatinina, y si es mayor de 30 miligramos, ya tú dices, óyeme, aquí ya hay que estar haciendo algo.
porque quiere decir que el riñón ya está inflamado, está dejando pasar partículas grandes, macromoléculas como esa albúmina. Y entonces caemos en lo mismo, vemos esas orinas con espuma, oye, estoy perdiendo esto, ¿qué pasa? Entonces ese es el problema con la enfermedad renal. Entonces, ¿por qué la enfermedad renal a nivel mundial lleva tanta cuestión? Mira, la enfermedad renal crónica ya se ha diagnosticado como un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Mira, porque se lleva parte de los presupuestos. Por ejemplo, en España, el presupuesto es un millardo de euros anual. Y tienen un 11% de su población que sufre de enfermedad renal. Y se estima que tienen un 20% de enfermedad renal crónica en cualquiera de las fases no diagnosticadas. En Estados Unidos, se puede llevar hasta $1 billón el presupuesto anual para la terapia, para el problema renal. Aquí en Venezuela, mira, nosotros no tenemos una estadística como tal, pero te puedo decir que hasta el año pasado, hasta finales del año pasado, habían 15.000 pacientes en hemodiálisis, 1.500 en diálisis peritoneal y casi 5.000 personas en lista de espera. Entonces es un problema. Lista de espera por trasplante. Para trasplante, incluyendo niños adultos. Entonces esto es un problema de salud pública. Entonces, como te digo, la enfermedad renal tiene muchas causas, muchas cosas. ¿Y a quiénes afecta con mayor frecuencia, más allá de las razas? Que hablábamos que las personas, digamos, de razas afrodescendientes, son quizás quienes tienen más predisposición a desarrollar la enfermedad. Pero más allá de eso, ¿quiénes conforman la lista o en su mayoría, hombres o mujeres? Mira, la enfermedad renal no tiene edad, sexo ni condición social. Esto puede afectar a cualquier persona y eso hay que tenerlo en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Yo creo que eso es fundamental. Aunado a esto, la enfermedad renal crónica y en general demanda una atención importante de personal especializado, pero también de una serie de recursos diagnósticos y de tratamiento que lamentablemente se han venido en deterioro a nivel de nuestro país. Entonces es por ello que cobra importancia este tema el día de hoy, porque nuestros pacientes, lamentablemente, si no se resuelve esta situación, van a estar condenados a sufrir es una penuria hoy en día tener una enfermedad renal crónica desde las fases iniciales, porque en las fases iniciales el paciente puede estar hipertenso, puede necesitar antihipertensivos, es un paciente diabético que no tiene los medicamentos. Entonces, en las fases iniciales, en donde la dieta, los medicamentos preventivos son esenciales, si usted puede tener el conocimiento médico, y eso hoy en día los nefrólogos, digamos, estamos sufriendo a nivel nacional, cómo solventar esta problemática de nuestros pacientes, de nuestros niños y de los adultos. ¿Por qué? Porque la primera fase es alimentación, ya usted ve cómo está la situación, y los medicamentos preventivos. Entonces es allí donde es en las primeras etapas de esa escalera en donde se debe actuar. Estamos hablando de un país en el que cualquiera puede voltear y se encuentra al lado o enfrente a una persona que sufre de hipertensión. ¿Por qué se vincula o cómo se vincula la hipertensión con la enfermedad renal crónica? Mira, la hipertensión arterial es, como dije, la segunda causa de enfermedad renal crónica a nivel mundial, porque la hipertensión va produciendo un daño en los vasos sanguíneos renales a nivel del glomérulo y los esclerosa, los pone duro, lo que uno llama una nefroangioesclerosis. Al tener esto ya comienza el riñón, el glomérulo deja de funcionar, el riñón deja de funcionar y caemos en enfermedad renal crónica, que puede ser en cualquiera de las fases hasta llegar a la fase última, que es la fase terminal. Y es cierto que también que la enfermedad cardiovascular puede ser una consecuencia a su vez de la enfermedad renal crónica. De las dos cosas, puede ser la misma enfermedad cardiovascular te lleva y la enfermedad renal por lo general siempre va asociada, te puede producir daño cardiovascular, porque en el paciente, por ejemplo, fíjate, el paciente que está en diálisis, tiene un trastorno en lo que es su calcio y su fósforo. El fósforo elevado te produce calcificaciones vasculares y el exceso y el tratamiento que tú das con calcio para eliminar estas calcificaciones también te puede producir esto. El descenso de hemoglobina, porque no hay eritropoyetina, también te lleva a que puedas hacer una insuficiencia cardíaca y puedes llegar hasta a una parte coronaria en el corazón. Y la pérdida de proteína, que te quiere decir que hay un daño en el endotelio, en la parte interna de los órganos, también te dice que cuando lo tienes aquí, también lo tienes acá.
Entonces es una cosa que van muy ligadas, eso es lo que se conoce como el síndrome cardiorrenal. Okay. O sea, van asociados de la mano. El que sufre del corazón por lo general termina sufriendo del riñón, y el que sufre del riñón sufre del corazón. Y la primera causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica es la enfermedad cardiovascular. Aunado también a los accesos vasculares que producen infecciones, te puede ser una endocarditis infecciosa, que es una inflamación dentro del corazón que también te lleva a que tengas algún problema de esto. Quienes sufren de forma reiterada de enfermedad renal aguda pueden llegar a desarrollar con facilidad enfermedad renal crónica. Sí, es factible. Hoy en día vemos con preocupación, y de hecho uno de los días mundiales del riñón fue la injuria renal aguda, cómo atacarla. Se ve con preocupación que sobre todo los países latinoamericanos, con el tema de la desnutrición y la deshidratación, los cuadros diarreicos, enfermedades reemergentes, pues se ha visto un importante repunte de este tipo de patología. Importante. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al regreso, una vez que se llega a desarrollar la enfermedad renal crónica que no tiene cura, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son las opciones que tienen las personas, los pacientes, sobre todo en nuestro país hoy? De eso hablamos en un instante. Quédense con nosotros. Seguimos en Soluciones hablando sobre la enfermedad renal crónica, esto que tiene pues una alta incidencia en nuestro país. No se conocen las estadísticas, pero ya nos comentaban anteriormente que en Venezuela existían alrededor de 15.000 personas el año pasado que se estaban sometiendo a tratamientos de hemodiálisis, otras 1.500 que estaban pues allí sometiéndose a tratamiento de diálisis peritoneal. Y doctor, me decía usted, ¿cuántas personas en lista de espera por un riñón? 5.000. 5.000 personas. Para quienes ya quizás la diálisis se ha convertido en parte de la rutina diaria, en muchos casos, y quienes solamente esperan por un riñón para poder seguir viviendo o para mejorar un poco la calidad de vida. Muchísimas personas que nos hacen diversas preguntas a través de la cuenta en Twitter, otros comentarios. Malusa, _28 a través de la cuenta en Instagram @solucionesgb nos dice: buenos días, a mi esposo que está en la lista esperando trasplante le dijeron que ya no fuera más a los chequeos porque están suspendidos y estamos en espera desde hace 4 años. Aniquilaron nuestra esperanza cuando está de 5 en espera, de 5º en la lista de espera. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, fíjese. En el mes pasado recibimos una comunicación en casi todos los centros de trasplante de Fundaveni, que es la Fundación Venezolana para la Donación de Órganos y Trasplante, donde se suspende el programa de donante de órganos fallecidos, de donantes fallecidos por recursos, falta de recursos humanos, falta de infraestructura, una ausencia de inmunosupresores que hay en el país. Entonces se quedó que para el mes de septiembre iba a tratar de reactivarse nuevamente este programa. Septiembre de este año. De este año. ¿Y cuántas personas tienen posibilidad de llegar a septiembre? Bueno, impredecible. Eso es impredecible, como dice Elizabeth. Es muy grave esta situación. La situación de los pacientes renales tiene varias vertientes. Cuando uno llega al estadio 5, las alternativas terapéuticas son la diálisis que puede ser peritoneal o hemodiálisis. La mejor alternativa terapéutica para el paciente que tiene la condición clínica es el trasplante renal. Efectivamente recibimos esa comunicación en donde se hace oficial el tema de que ya no se va a realizar todos los procesos de procura y trasplante de donante cadáver a nivel nacional. Pero esta situación ya venía presentándose previamente con el déficit que observamos quienes manejamos trasplante de inmunosupresores, que son los medicamentos antirrechazo. ¿Qué sucede? Sin esos medicamentos no se puede llevar a cabo la actividad de trasplante. Porque es muy alta la probabilidad de rechazo del órgano, entonces se pierde toda la operación. Más grave aún, los pacientes que ya están trasplantados están perdiendo su injerto, que habían recuperado una calidad de vida, que se habían insertado al proceso productivo del país, que los niños ya estaban en el colegio, son ya estudiantes universitarios, inclusive muchos. ¿Qué va a pasar con estos pacientes si no hay los inmunosupresores para su mantenimiento? Porque estas personas, a ver si entiendo, una vez que reciben el órgano trasplantado, ¿tienen que tomar inmunosupresores de por vida? De por vida.
Hay un tratamiento que es de fase de inducción y otro de mantenimiento. Okay. Hay un déficit muy importante de estos medicamentos. No conforme con esto, el programa de diálisis peritoneal ha cesado. ¿Qué sucede? Que el reporte que se tiene por parte de las instituciones o los organismos que llevan a cabo la entrega de material y el ingreso de pacientes a esta terapia sustitutiva, que es la diálisis peritoneal, han reportado que ya no cuentan con material e insumo para realizar la misma y que los pacientes deben ingresar al programa de hemodiálisis. En el caso de los niños, la diálisis peritoneal probablemente, si no se trasplantan, es su mejor alternativa terapéutica, los permite estar en su casa, sus padres llevan a cabo el procedimiento y los niños tienen una mejor calidad de vida. Además que por peso y por talla, ese es el procedimiento que le corresponde. Hay es decir, 47 ¿no se pueden someter niños, a una hemodiálisis? No todos. Y además, la única unidad de hemodiálisis prácticamente en Venezuela es la unidad del Hospital de Niños JM de Los Ríos. ¿Qué va a pasar con esos 47 niños que nos han reportado que están en diálisis peritoneal? Se van a tener que mudar a Caracas. Nosotros no tenemos la capacidad en el hospital para solventar ese número de pacientes. Entonces la problemática crece, aunado a que nuestra planta de diálisis está contaminada. Y como es noticia nacional, y ustedes habrán escuchado, el mes pasado 3 pacientes fallecieron por causas infecciosas. Total que el panorama de verdad es muy complicado para nuestros pacientes. ¿Qué respuesta ha dado sobre todo esto el Ministerio del Poder Popular para la Salud? Mira, el Ministerio del Poder para la Salud no se ha reportado como tal. En la cuenta oficial de Twitter del Seguro Social dicen que no hay el déficit del material para diálisis peritoneal. Ya, por ejemplo, con la comunicación de Fundavene tenemos que ya se acepten que hay un déficit de inmunosupresores. Se han hecho varios esfuerzos y se está trabajando con... Que Fundavene además es una institución adscrita al gobierno nacional. Sí, al ministerio. Entonces, en cierto modo es una vocería. Sí, es una vocería de esa parte. Hay muchas sociedades que se han pronunciado, como la Sociedad Venezolana de Nefrología, la Sociedad Centroamericana, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, las ONG como la ONTV, han mandado comunicaciones a los entes gubernamentales y estamos esperando por la respuesta, pues son comunicaciones del mes pasado, de este mes, donde se le ofrece la buena pro de todos los nefrólogos para ayudar lo que, por ejemplo, en el caso de la Sociedad Latinoamericana y la Sociedad Venezolana, en el sentido de contratar nuevos cirujanos, tratar de abrir los centros de trasplante. Porque además hay fallas de hay un déficit de recursos humanos, que, por ejemplo, que el caso de los cirujanos de trasplante es el fallo, es uno de los grandes fallos ahí. Entonces, las sociedades como la venezolana y latinoamericana unida han expresado esa voluntad de ayudar, que van a formar y a contratar cirujanos de trasplante que pueden ser de aquí, no sé si vendrán de afuera, y entonces estamos esperando la respuesta de los entes gubernamentales a todas estas ofertas que se le han hecho para tratar de solventar este problema. Enhorabuena, se escuchen esas propuestas. Efectivamente, así como se han pronunciado diversas sociedades de demás especialidades, la Sociedad Venezolana de Nefrología emitió su comunicado respectivo, haciendo énfasis en que se entienda que hay una crisis en salud y que la crisis ha afectado obviamente a los pacientes renales que necesitan de un recurso humano especializado, necesitan de recursos materiales, médicos, quirúrgicos, insumos de tratamiento y de diagnóstico, y es por ello que se solicita que se abra ese canal humanitario para que se pueda llevar a cabo este reinicio de estas actividades, y además solicita al Estado que se reinicien los programas que ya existían y que se mantengan los programas de diálisis y de trasplante para poder garantizar la vida de todos estos pacientes, porque los pacientes lamentablemente están muriendo. Entonces yo creo que es momento de actuar y de tomar conciencia de una realidad que puede afectar a cualquier venezolano. Y que la gente también tome conciencia al respecto, y para ello este tipo de programas dirigidos a estos temas en específico, porque quizás usted está en este momento escuchando y dice, mira, qué grave la situación de los pacientes renales, pero es que mañana le puede tocar a usted y ni siquiera lo sabe, o a su hijo, o a su hermano, o a su papá, a su mamá. Entonces quizás es un momento para todos involucrarnos en este tipo de temas. Malusa también pregunta, ¿pueden preguntar si hay convenios con otros países? Mira, fíjate, en el caso de los trasplantes. No, fíjate, lo que pasa es que es una problemática cuando en el gobierno del presidente Chávez y el presidente Uribe llegaron, por ejemplo, en Colombia, porque muchos venezolanos se iban a trasplantar a Medellín, vamos a decirlo así. Y entonces llegó un problema que es cada quien en su país, ¿verdad? A menos que tú tengas una nacionalidad y vayas a esos sitios. Puedes optar como ciudadano a ese. Y es que el sistema de procura de órganos y tejidos, en su momento,
este sistema de Procura generaba una cantidad de donantes de órganos y tejidos para todos aquellos pacientes que están en la lista de espera, que si bien no cubría la demanda, tenía un incremento progresivo y sustancial. Una vez que esto pasa a lo que es Fundabene, el deterioro progresivo de lo que es la donación y el trasplante en Venezuela se hizo evidente, aunado con el déficit de medicamentos inmunosupresores y el déficit y, digamos, las fallas en la infraestructura hospitalaria. Las estructuras hospitalarias están en detrimento por completo, entonces eso ha hecho que todos estos factores en conjunto pues hayan disminuido el trasplante en Venezuela. ¿Se tiene cifras de digamos, estimaciones de cuántos donantes por millón de habitantes hubo en Venezuela? Mira, el año pasado. No, del año pasado no. En épocas anteriores, antes del año 2014, se llegó a tener hasta 4.5 donantes por millón de población, que si bien no era la cifra promedio de Latinoamérica, ni 35 donantes como tenía España, era una cifra que venía en ascenso, que era lo importante, ¿no? El ascenso progresivo y gradual. ¿Y cuál es la última cifra que se tiene? Creo que está en 1.1 con tendencia a 0.9 ya. Lo leí yo ayer, pero quería que lo dijeran ustedes. Sí, tenemos que hacer una pausa, amigos. Más comentarios al regreso. Ya venimos. Sí. Artículo 84 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratitud, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema público de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Continuamos en soluciones. Los trasplantes de riñón para los pacientes pediátricos. ¿Cómo está esa situación? El principal centro de trasplante renal de Venezuela es el Hospital de Niños JM de los Ríos. El año pasado solo se hicieron 4 trasplantes. Este año, un solo trasplante. Por tanto, no se van a hacer más, puesto que ya tenemos este comunicado en donde quedaron suspendidos todos los procesos de procura y trasplante a nivel nacional. Es tan lamentable porque tenemos muchos niños que están en la lista de espera y otros que se están estudiando. ¿Qué le vamos a ofrecer ahora a estos pacientes que fueron efectivamente al Instituto de Inmunología y le dijeron no, ya no se va a recibir la muestra, ya no? ¿Qué esperanza tienen estos niños que están en buenas condiciones generales, que están cumpliendo su diálisis y que necesitan de esa oportunidad de vida? Yo me voy a permitir leer, doctora, porque ya nos quedan pocos minutos del programa, parte de los comentarios que nos llegan a través del Instagram y de la cuenta en Twitter, porque me parece necesario, sobre todo para sensibilizar a las personas respecto a temas como este. Maybeth Piso-Creaciones nos dice: mi mamá es paciente con enfermedad renal crónica, tratada con diálisis peritoneal. El material que se requiere no llega desde enero y aún no hay perspectiva de solución. Dios sea nuestra ayuda. Yalitza Carol 1107 nos dice: mi hijo es paciente renal, tratado con diálisis peritoneal, no le llega su material desde enero. Chafauras nos dice por acá: una persona diabética, hipertensa y con riñón en herradura, ¿qué medidas preventivas para cuidar los riñones en herradura? Mire, bueno, los riñones en herradura es una condición genética, pero que tiene que tener los mismos cuidados que tiene el diabético y el hipertenso. ¿Cuáles son esos cuidados? Mira, primero tienes que tomar tu dieta, lo primordial. Tratar de tener una vida no sedentaria, el uso de agua, mínimo 2 litros al día, su control estricto de su tensión arterial y su control estricto de su glicemia y hacerse sus exámenes, como te dije, de examen de orina, urea y creatinina, 2 veces al año mínimo. Eso también responde en cierto modo la pregunta de Maciel López R, que dice: mi niña fue diagnosticada con hipercosuria
Hiperuricosuria a los 2 años. Por acá nos dice, ahora tiene 5 y fue dada de alta. ¿Qué recomendaciones me dan para seguir cuidando el funcionamiento renal? Es una condición más sencilla, afortunadamente. Recomendaciones básicas: buenos hábitos de alimentación, dieta saludable, mucho líquido y consulta regular con su pediatra. Por la cuenta en Twitter también, @solucionesgb, nos comenta por acá Elizabeth Rivas. Tengo lupus y nefritis, cálculos renales y riñones poliquísticos y ahorita no están depurando bien mis riñones. Nos dice ella, últimamente me duele mi riñón derecho en donde tengo muchos cálculos. ¿Qué debo hacer? Lo primero que tiene que hacer ella es estar con un nefrólogo a la brevedad del caso, porque tiene muchas condiciones que la pueden llevar a tener un problema de enfermedad renal crónica a futuro, como el mismo lupus y la enfermedad renal poliquística más la litiasis renal. Y si hay que sacar alguno de esos cálculos, se extraería con el cuidado de no romper los quistes. Marjos también pregunta, doctor, cuando me hago mis exámenes siempre me sale la urea alta, más no la creatinina. ¿Qué debo hacer? O sea, tienes que ir al nefrólogo porque hay que buscar la causa de por qué usted tiene esa urea elevada, que eso puede ser que tiene un problema obstructivo o un problema de deshidratación. Hay que ver cómo se maneja su equilibrio interno. María Luisa Salazar nos dice, mi esposo tiene 4 años en lista y le dijeron que no fuera más porque están suspendidos. Ahora, ¿qué hacemos? No tenemos donante vivo. Fíjese algo, esa es una cosa que yo quería aclararle aquí como a la primera joven que nos escribió. Que siga yendo a su consulta pretrasplante, o sea, que no la pierda, que tiene que estar pendiente porque en cualquier momento esto se puede abrir y seguir luchando porque esto surja y volvamos a tener el campo que siempre hemos tenido, de que volvamos a tener ese punto de donación de 4.7 y llevarlo a 6, 7, que es la meta que siempre nos hemos buscado en Latinoamérica, pero siempre tener esa fe. Sí. Y como dijeron que era hasta septiembre, que siga, que no pierda, que vaya a su centro. Sí, es un momento de desesperanza, obviamente, para muchos pacientes, pero es importante que las personas sigan yendo a su control regular, sigan haciendo sus exámenes, sus estudios, claro, que estén al día, porque indudablemente esto tiene que mejorar y qué más que está a la disposición de todos los profesionales que trabajamos en trasplante, que trabajamos como nefrólogos para sacar adelante todo esto que está sucediendo, si nos permiten, porque está a la disposición, están los conocimientos, se ofrece el apoyo técnico para que lo tomen y podamos salir adelante de esta situación. Ahora, ¿qué le están recomendando ustedes a los pacientes que llegan y dicen, doctor, ya pues no ocurre nada con los trasplantes, doctor, no puedo hacerme la diálisis peritoneal, ¿qué hago? No, el paciente no puede quedarse sin terapia sustitutiva renal. Hay que seguir haciendo énfasis en que se solucione, sobre todo a nivel del interior del país, en donde realmente sus posibilidades, sobre todo en la parte pediátrica, es la diálisis peritoneal, porque no todos se van a poder venir a Caracas a la unidad de hemodiálisis. Claro. Entonces, igual tiene que hacerse sus estudios y hay que buscarle la solución. Lamentablemente, algunos pues han fallecido en estos meses que tenemos de esta problemática. Bueno, fíjate, en el caso de la diálisis peritoneal lo que hacemos es lo siguiente: si cumple requisitos para pasar a hemodiálisis, se pasa a hemodiálisis. El problema está cuando el paciente que ya no tiene requisitos, que viene de hemodiálisis, que ya no tiene acceso vasculares y tiene que entrar a diálisis peritoneal. Ahí me la pones muy chiquita porque no tiene acceso vasculares. ¿Cómo lo regreso? Entonces se está viendo la manera de cómo buscar la manera para que se mantenga en la diálisis peritoneal. Y a la gente que está en lista de espera, como te dije, que no decaiga. Mira, que a lo mejor no podemos mandar la prueba de inmunología, pero la consulta en el hospital, en el centro de trasplante, sigue abierta, sí, se mantiene para estar esto. Se nos acabó el tiempo. 10 segundos. La prevención, que es lo más importante para no desarrollar enfermedad renal crónica. Lo primero es acudir a la consulta regular con su pediatra en el caso de los niños, y si es derivado al nefrólogo, que sea de manera temprana. Hacerse su chequeo anual, por lo menos. Hacer su chequeo, los niños es diferente. Los niños puede ser al primer año de vida, es mensual, y así sucesivamente en la medida que va creciendo. Okay. Tener buenos hábitos de alimentación, tener una vida sana, saludable, tomar mucho líquido, vigilar las infecciones del tracto urinario. Todo niño con infección del tracto urinario debe acudir a su control pediátrico y nefrológico. Todos niños con déficit pondoestatural debe ser estudiado por el pediatra y a su vez el nefrólogo, y hacer ejercicios, evitar el sedentarismo y en la medida de lo posible tener una dieta, como le digo, saludable. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante la mañana de hoy a exponer cuál es la situación de los pacientes renales en Venezuela, porque es tan importante enfatizar en esto de la prevención, hoy más que nunca, sobre todo debido, pues dadas las circunstancias. Me despido, recuerden amigos, como siempre, es que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor
solución quede el problema. Hasta mañana. Las gloriosas mujeres en todo, que ya están allí más bellas, más guapas que nunca. A continuación, mujeres